el proceso de reglamentación de las agencias. Es importante, número uno, que nosotros tengamos en cuenta los diferentes tipos de reglamentación. La LPAU fue aprobada con el propósito de crear un cuerpo de reglas mínimas que toda agencia debe observar al formular sus reglamentos. Que toda agencia y llevar a cabo sus procedimientos adjudicativos. Para lograr estos objetivos, la LPAU sustituyó los procedimientos administrativos que eran incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de tales de manera consistente con sus disposiciones. Entonces, dentro de estos asuntos, y antes de entrar a la jurisprudencia, ¿verdad?, más reciente, hay varios casos que nos dan la norma referente a lo que es el proceso de reglamentación. Por ejemplo, en el caso de Bonifacio López versus Administración de Corrección, el tribunal emite una decisión, el honorable Hernández Dento, en cuanto al procedimiento de acción inmediata que dispone la sección 3.17 del procedimiento administrativo. Esta no faculta a las agencias a formular mediante reglamentación parámetros temporales, términos para presentar solicitudes de reconsideración para sus procesos adjudicativos que se desvíen de las garantías procesales mínimas establecidas en la ley. La consecuencia en el presente caso dispuso que la regla 20 del reglamento disciplinario de corrección, que provee un término de 5 días de calendario para solicitar la reconsideración de las sanciones disciplinarias impuestas contra los confinados, es nula por contravenir otras secciones de la LPAU. Tiene que haber algún tipo de justificación más allá de que yo como agencia diga vamos a hacer el término más corto. Y solamente aquí le dieron 5 días. También el tribunal se expresa en cuanto a la sección 3.117 de la ley que autoriza a la agencia a utilizar procedimientos educativos de emergencia en una situación en que existe un peligro inminente para la salud y seguridad y bienestar público o que requiere acción inmediata de la agencia y concluye que en el presente caso dicha sección no es de aplicación. Así que, nuevamente, la reglamentación conforme a lo que establece la LPAU. En cuanto al caso de Olivo versus Secretario de Hacienda, que es otro de lo que está relacionado con el área de reglamentación, estos no son del término, por eso es que hago la salvedad, ahorita vamos a entrar en lo que son del término. Nos dice que el procedimiento administrativo ante el Departamento de Hacienda en relación a una solicitud de reintegro, este procedimiento debe completarse en su totalidad antes de que se pueda acudir ante el trámite judicial del Tribunal de Primera Instancia. El procedimiento administrativo previo a la intervención judicial consiste en una determinación preliminar y luego una vista informal ante un funcionario distinto al que hizo la determinación. Luego que se notifique por correo certificado la decisión final posterior a la vista informal, entonces se puede acudir al Tribunal de Primera Instancia con una demanda. El caso de Perfect Clearing versus cardiovascular nos dispone, y aquí declararon nulo el reglamento del cardiovascular porque le estaba exigiendo una fianza antes de poder ver el recurso de reconsideración de subasta. Y aquí el tribunal lo que dice es que cardiovascular no tenía contemplado eso en su ley orgánica y que la LPAU no dispone nada de qué, de solicitud de fianzas para revisión de qué, de las mismas. Hay agencias que sí las requieren, pero tiene que estar ¿qué? Autorizado primero por su ley orgánica y luego entonces lo puede establecer por el reglamento, pero no se puede establecer un reglamento si no tengo la autorización en mi ley orgánica. Así que al no existir esa autorización en el presente caso, se determinó que la actuación de la agencia era ultra vires. Así que básicamente eso nos resume un poquito y nos da un poco la introducción de lo que nosotros queremos saber en cuanto a la reglamentación y también nos hace entender un poco, ¿verdad?, las decisiones recientes del tribunal. Las disposiciones del LPAU van a desplazar y tienen predominio sobre toda regla de una agencia que sea contraria a esta.
Es por ello que de ordinario las agencias vienen obligadas a conducir sus procedimientos de acuerdo con la mencionada ley. El profesor Fernández ha expresado que el proceso de reglamentación seguido por las agencias cubiertas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme tiene que ajustarse a lo delineado en esta ley. Si la regla o reglamento no se conforma y se ajusta a lo establecido por dicha ley, carecerá de fuerza de ley y estará sujeto a que se cuestione judicialmente. La agencia está impedida de sustituir el procedimiento de la ley so pena de que se vicie la nulidad del reglamento adoptado. Entonces, entrando ya a la jurisprudencia de nuestro término, el primer caso y que está relacionado a la reglamentación es Báez versus Díaz. Báez versus Díaz, y cada uno de estos casos, pero ustedes tienen aquí un pequeño resumen, y aún quizás ustedes ven que el resumen es un poquito extenso. Cada uno de estos casos tiene la mayoría más de 30 páginas. O sea, en los casos de derecho administrativo reciente, pues el tribunal se ha esmerado en fundamentar sus decisiones y en hacer unos buenos escritos. Así que Báez versus Díaz nos describe, y es una clasecita básicamente de derecho administrativo sobre lo que es una regla legislativa y sobre lo que es una regla interna. Y eso es de extrema importancia porque si es una regla legislativa, eso significa que son intereses, que son derechos fundamentales que yo les tengo que garantizar a las partes. A diferencia de lo que puede ser un reglamento procesal o un reglamento interno. Como parte del caso, Báez nos dice que la regla legislativa es una regla que crea derechos, impone obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza de ley. Es una regla que la agencia aprueba para darle contenido sustantivo detallado o de algún otro modo complementar la ley. Dependiendo de la agencia que usted tenga, ¿verdad? Esos requerimientos que usted le haga a cada una de las personas, ya sea porque necesitan una licencia, pensando quizás departamento de salud o departamento de familia, un centro de cuidado. Pues una regla legislativa va a ser el proceso que yo necesito ¿para qué? Para sacar mi licencia en términos de que poder operar un centro de cuidado de niños o un centro de cuidado de ancianos. Los reglamentos legislativos tienen un efecto sustantivo y obligatorio sobre los derechos de las personas a las cuales se les aplique la reglamentación. De igual forma, los reglamentos legislativos aplican tanto a los individuos como a las agencias que los promulgan porque éstas no pueden actuar en contra del mismo por considerarse dicha actuación como una ultravirus. Aquí también es que entra el otro rol bien importante de ustedes, los abogados que litigan. Y claro, también del oficial examinador que ve los casos. Yo no puedo tomar una decisión si mi reglamento dispone que para hacer tal o cual cosa tiene que seguirse ¿qué? Este procedimiento. Yo no puedo ir en contra de lo que establece el reglamento. Y yo como abogado litigante tengo que saber qué establece el reglamento de esa agencia, porque si se da una decisión en contra mía que no está basada en lo que establece ese reglamento, esa decisión va a ser nula. Y ahí sí el tribunal se puede meter. Y el tribunal no le va a decir, porque el tribunal diga, le tenemos deferencia ¿a qué? A las decisiones de la agencia, pero recuerden que si está relacionado a cuestiones de derecho o si entiende que se ha excedido, ¿qué va a decir el tribunal? La revoca y entra a verla y le va a revocar esa decisión. Así que téngalo en cuenta porque es bien importante lo que tiene que ver con los reglamentos legislativos. En cuanto al reglamento interno, la ley Pau los define de la siguiente manera. Reglas relacionadas con la administración interna de la agencia que no afectan directa y sustancialmente los derechos o procedimientos o prácticas disponibles para el público en general. Por ello, los reglamentos internos no tienen que cumplir con las disposiciones procesales requeridas en la ley Pau, que son muchas. O sea, cuando usted va a hacer un reglamento legislativo, hay que someterlo al Departamento de Estado, hay que publicarlo. Si su ley exige que hayan vistas públicas, usted tiene que hacer vistas públicas, tiene que recibir comentarios. Así que es todo un proceso, tiene que guardar todo un expediente. Si no se hace así,
esa regla no es válida. Así que es importante, ¿verdad? Porque pues, hay una agencia que se equivocó y simplemente puso ahí un reglamento y no siguió el procedimiento, ese reglamento es nulo ab initio. A mí no me va a tocar y no puede tomar decisiones a base de eso. Así que lo anterior, en cuanto al reglamento interno, siempre y cuando no afecte de forma directa y sustancial derechos, procedimientos o prácticas para la ciudadanía en general. El propósito de las reglas o reglamentos internos es mantener la flexibilidad de los procedimientos ante la agencia. En el caso de Baez versus Díaz, el cuestionamiento era el siguiente. Corrección establece un reglamento interno. Ellos lo catalogan como reglamento interno, en el cual le dicen a los confinados que no tienen derecho a abogado en todos los procedimientos de acciones disciplinarias. Básicamente, la representación legal está limitada a unas áreas específicas. Entonces, el tribunal dice, número 1, que la mera clasificación de un reglamento como legislativo o interno no es determinante. Lo que siempre nos ha dicho el tribunal, que el nombre no hace la cosa. Usted le puede poner el nombre a lo que sea, es igual como ahorita, que vamos a ver, oficial examinador o administrativo. Pues, puede ser que le hayan puesto el título oficial examinador, pero o sea que realmente un juez administrativo. Nombre no hace la cosa, es la función. Así que para determinar si un arreglo o reglamento es legislativo o interno, se utiliza el examen del impacto sustancial. Si la reglamentación modifica derechos sustantivos o crea obligaciones, estamos ante un reglamento legislativo. El tribunal examina las disposiciones del reglamento de corrección y demuestra que corrección establece un mecanismo disciplinario uniforme de aplicación general en todas las instituciones penales bajo su jurisdicción. En adición, el reglamento contempla la imposición de sanciones civiles por el incumplimiento de sus disposiciones. El tribunal a tales efectos concluyó que el reglamento 748 es un reglamento formal de tipo legislativo. Ello no porque el reglamento afecte los derechos de los confinados, sumariados o personas que se encuentren disfrutando de algún programa de desvío de sentencia suspendida, sino porque tiene un efecto sustancial en los intereses de estos. En cuanto a si el reglamento 748 viola el debido procedimiento de ley de los sumariados y confinados por no permitirles representación legal en el proceso disciplinario, el tribunal encontró en este caso que no le asiste la razón a los apelados, ya que la falta de representación legal en las vistas disciplinarias que no sean para la cancelación de sentencias suspendidas o programas de despido no viola el debido proceso de ley. Así que, aunque sí era un reglamento legislativo, la otra alegación, ¿verdad?, de los sumariados que le estaban violando el debido proceso de ley no se configura porque el debido proceso de ley, la representación para tener abogado es solamente en los casos de sentencias suspendidas o programas de desvío, no en todas y cada una de las acciones disciplinarias. Y cuando uno se pone a analizar esta decisión, pues hace un poco de sentido. Imagínense que en cada vista de acción disciplinaria de cada confinado tuviera que haber un abogado. Pero se puede incluso atrasar hasta el proceso. Claro, el balance de interés estarían mejor representados, pero como la LEPAU, exacto, tampoco te exige que tú tengas un abogado todo el tiempo. Pues claro, seguro. Y nuevamente, dentro de estos procesos, ¿verdad? Que es muy interesante el comentario que hace la compañera. Cuando uno dice que el procedimiento administrativo uniforme es informal, yo digo que eso es un mito que le han hecho creer a las personas. Porque cuando tú tienes que presentar pruebas,
cuando tú tienes que contrainterrogar, cuando tú tienes que conocer unos reglamentos, cuando tienes que conocer unas leyes, cuando tienes que conocer una jurisprudencia, cuando te tienes que incluso presentar de cierta manera, porque tampoco es que vas a llegar a la vista, pues saliste de la playa, cogiste una toalla y te la amarraste y llegaste. O sea, no, también te tienes que presentar de cierta manera, pues realmente deja de ser tan informal y se requiere, ¿verdad?, de personas conocedoras, porque la misma ley te lo dice, esto es un conocimiento especializado. Y entre los otros aspectos bien importantes de ustedes como abogados, y esto atándolo un poquito a la ética, es que el procedimiento administrativo uniforme a mí no me basta el adiestramiento que yo tomé en la Escuela de Derecho. Y yo no puedo pensar que el proceso se va a dar específicamente igual que cuando yo voy al tribunal. Aquí no es conocer meras disposiciones del derecho en términos generales. Es conocer el derecho que aplica esa agencia de lo que yo estoy tratando de defender. Porque si yo, por un ejemplo, no sé nada de los procesos de recursos naturales y voy allí a defender a un cliente, no le estoy haciendo ningún favor. Puedo hacerle un daño incluso, porque no sé cómo es que funciona esa área. Si tengo un cliente que necesita unos servicios, digamos, de educación especial y yo no sé nada de educación especial, pues con meramente decir, porque la ley exige que le den, eso no es una buena representación. Tengo que conocer el reglamento, tengo que conocer la ley, tengo que conocer las leyes federales incluso, ¿verdad? Porque nosotros aquí tenemos también esa complejidad. No es solamente mi ley orgánica, tengo también que asegurarme que no haya alguna otra ley federal que también aplique a esa agencia. Y hay agencias en donde incluso los términos de adjudicación pueden ser mucho más cortos. Pues en algunos casos hay que resolver por la naturaleza en 20 días, tener una decisión. Darle ejemplo, familia, casos de asume 20, 30 días, ya tenemos que resolverlo. ¿Por qué? Porque esos niños tienen que comer. Yo no puedo dejar que pasen, 6 meses. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, conocerlo para poder hacer un buen trabajo a favor de nuestros clientes. Y también en términos de los reglamentos, porque si los reglamentos no funcionan, pues todo esto, o sea, todo ese proceso que se está dando en la agencia no sirve. O sea, hay que echarlo literalmente al zafacón. Entonces, en cuanto a lo que es la aprobación de los reglamentos, yo les adelantaba pues que la ley exige unos requerimientos. Eso la del EPAO está bien claro de todo lo que se exige. Con estos nuevos adelantos tecnológicos hay que publicarlos también en páginas de internet. Hay que tener todo eso al día. Así que para el 2011 se nos da la situación del Centro Médico del Turabo versus Departamento de Salud, y en este caso el tribunal se expresó por primera vez sobre el procedimiento de aprobación de reglamentos con vigencia inmediata, dispuesto en la sección 2.13 del LPAO. En específico, el tribunal debe determinar si el Departamento de Salud y el gobernador cumplieron con los requisitos del referido estatuto para aprobar este reglamento. ¿Qué sucede? Pues que el Departamento de Salud, el secretario de Salud, aprueba un reglamento, el 117A, para enmendar un reglamento anterior que regula el licenciamiento, operación y mantenimiento de los hospitales en Puerto Rico. Este reglamento buscaba delimitar el procedimiento para que los pacientes o sus responsables presten su consentimiento informado a toda intervención médica luego de recibir la correspondiente orientación. Dicho reglamento prohíbe que se incluyan cláusulas legales de selección de foros dentro de los formularios de consentimiento informado, restricciones de cualquier tipo al derecho del paciente terminal o recibir consultoría espiritual, y además ordena el establecimiento de comités de asuntos éticos hospitalarios. Así que eso es lo que es el reglamento. A base de eso, el gobernador firmó una certificación en la que indicó que, conformidad con lo dispuesto en la ley, el interés público requería la inmediata puesta en vigor de dichos reglamentos. Ahí es que entonces surge el problema, porque ustedes están escuchando el propósito de este reglamento.
Y salud dice que eso hay que ponerlo ¿qué? De inmediato. Casi como si fuera un asunto de emergencia. Se da esa situación, entonces, bajo el procedimiento de emergencia, como dice aquí. Así que, Centro Médico del Turabo, o IMA, alegó que el reglamento es nulo ab initio porque el Departamento de Estado no hizo el aviso público entre los 25 días, según se dispone. Sostuvo también que no se le notificó el reglamento, que entonces venía obligado a seguir el término para impugnarlo y por lo tanto estaba suspendido. Adujo además que no se podía emplear el procedimiento de aprobación de reglamentos de vigencia inmediata porque la certificación emitida por el gobernador no consignaba suficientes circunstancias que justificaran su uso. Y ese es uno de los aspectos más importantes de este caso. Las circunstancias que justifiquen su uso. Uno de los planteamientos que hacía el Departamento de Salud era, bueno, pero el gobernador lo aprobó. Y el tribunal le dice, porque por regla general los gobernadores van a aprobar aquellos reglamentos que ustedes les digan que porque no tienen razón alguna para qué. Para denegar o cambiar su criterio por el criterio de la agencia. Así que, pues él lo firma. Pero, ¿qué justificación existe para que esto sea un reglamento de acción inmediata? Se entra en toda esta discusión y así que, para concluir el caso, básicamente el tribunal dice que el ELEPAO requiere que las agencias administrativas observen ciertos requisitos mínimos al aprobar las llamadas reglas legislativas. Primero, el ELEPAO exige que cuando una agencia se proponga adoptar, enmendar o derrogar una regla, debe cumplir con el requisito de notificación mediante la publicación de un aviso en el que se detalla el propósito de la reglamentación propuesta, fuente legal que la autoriza y la forma en que se podrán someter comentarios o solicitar la celebración de una vista. Nada de eso se hizo aquí. Claro, la justificación era, es que esto es ¿qué? Un reglamento de emergencia. Pero aún si fuera un reglamento de emergencia, luego de que haya terminado la emergencia, se supone de ¿qué? Que se cumpla con todo ese proceso. Y lo otro es, ¿pero cuál es la emergencia aquí? ¿Cuál es la emergencia? Eso fue lo que estuvo el tribunal, ¿verdad? Preguntándose. Así que, tribunal nos dice que una vez radicado el reglamento hay que dar dispuesto, ¿verdad? El cumplimiento con lo dispuesto en las diferentes secciones, determinar modificaciones o enmiendas de reglamento, radicar al amparo de las diferentes secciones y radicar a la misma en la oficina del secretario de Estado. Así que también nos dice que IMA sostiene que el hecho de que ni la agencia ni la certificación del gobernador consignan en tantas palabras las razones específicas por las cuales se empleó el método de aprobación de reglamentos de emergencia, torna el reglamento nulo ab initio. El tribunal le dice que tiene razón. A pesar de que el ELEPAO provee un mecanismo excepcional que se desvía del procedimiento ordinario de aprobación de las reglas y reglamentos, este debe interpretarse de forma restrictiva. Por eso, se resuelve que la agencia que solicita al primer ejecutivo que suscriba la certificación requerida por dicha sección debe considerar en el expediente de reglamento las razones que justifican el uso del mecanismo extraordinario, de forma tal que tanto el público que se ve afectado por el reglamento como los tribunales estén en mejor disposición de entender y revisar las razones que tuvo el Estado para actuar de forma inmediata. Por todo lo anterior, pues básicamente el tribunal declaró nulo ab initio el reglamento adoptado por el Departamento de Salud. Resuelto lo anterior, pues no es necesario atender los relativos requisitos de publicación por parte del Departamento de Estado, un aviso respecto a la vigencia del reglamento. Así que, ¿qué significa esto? Número uno, si yo digo que esto es un reglamento de emergencia, tiene que ser ¿qué? Un reglamento de emergencia, tiene que estar debidamente consignado, tiene que tener las explicaciones suficientes. Y luego tengo de todas maneras que seguir ¿qué? El procedimiento. Si no lo hago así, este reglamento va a ser considerado nulo ab initio. No tengo reglamento porque lo otro es cómo yo voy a pretender, y esa era parte del caso,
que me cumplan con un reglamento si el mismo no ha sido ¿qué? Debidamente notificado. Tengo que cumplir, pero ¿a cuenta de qué? Que tú me has dicho qué es lo que está pasando aquí. Así que adicional a eso, ¿verdad? Que este es el caso de del término. Podemos también hacer referencia a diferentes casos. Por ejemplo, el Centro Unido de Detallistas exige que se cumpla con los requisitos de notificación, participación ciudadana, presentación y publicación. Así que yo siempre digo que, miren, yo no sé por qué a veces surgen tantas situaciones con el procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo uniforme es bien clara. La ley de procedimiento administrativo es como una guía, bien sencilla. Usted la coge y usted la identifica. Reglamentación, adjudicación, intervención. Y dependiendo del área que usted esté trabajando, hace referencia. Para que, si usted trabaja en una agencia, no pasa ¿qué? Yo digo que esto es una vergüenza. A ver, aparecer aquí y que te digan que tu reglamento es nula, o sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Así que para no estar pasando este tipo de vergüenza, y mucho menos el procedimiento de reglamentación, que mira, es pues someter al secretario de Estado. Si a él no le gusta cómo está, te lo va a devolver. Vuelve, o sea, haz el proceso, y si de verdad es una emergencia, prueba qué es lo que es la emergencia. Claro, de emergencia no estamos la misma jurisprudencia lo ha dicho en otros casos, no es que sea un evento de desastre natural, no es todo eso, pero tiene que ser algo sustancial. Tampoco es que yo decida motu propio, de ahora en adelante todo esto es emergencia, ¿para qué? Que en parte es un subterfugio, ¿para qué? Para evitarme ¿qué? Todo eso, pero yo no lo puedo hacer en detrimento de los derechos de los demás y mucho menos de los ciudadanos. Pero el derecho administrativo es el Estado frente a los ciudadanos. Básicamente, las agencias son Estado. Y ninguna agencia me puede tampoco violentar unos derechos que ya están consignados en la Constitución. O sea, no puedo ir por encima de los derechos que la Constitución dice que yo tengo. También tenemos en el caso del municipio de San Juan versus Junta de Calidad Ambiental, que la etapa de la reglamentación, la participación ciudadana es bien importante, pues trae ante la consideración de la agencia perspectivas distintas sobre el alcance y aplicación de las reglas que pretende aprobar. Yo tengo que tener una visión de todo lo que está pasando. Y claro, si bien la misma ley dispone que yo no ven, o sea, que aun cuando yo hago una vista pública y las personas que vayan allí digan, no apruebes esto, yo puedo decidir que aprobarlo, porque yo como agencia tengo que el expertise, conozco, pero tengo que haber escuchado a las personas. Y si decido aprobar algo, aún con la oposición de todos los que estuvieron presentes, tengo que tener también unas razones válidas. Y tengo que escuchar todos los puntos de vista. Quizás yo he estado en unas 4 paredes encerrado mucho tiempo y yo no estoy viendo lo que está pasando que directamente en esa comunidad. Así que tengo que conocerlo, ¿verdad? Y máxime si hay interés de la participación ciudadana, porque en muchos casos realmente los ciudadanos ni tan siquiera participan. Usted cita vistas públicas y no llega a nadie. Así que cuando llega alguien, pues hay que escucharlo, hay que darle toda la oportunidad para poder entenderlo. Entonces, también en el caso de Meléndez versus Valdeyugi, en el ámbito administrativo, el concepto de emergencia, que ya le adelantaba, no necesariamente se limita a una circunstancia imprevista, sino que comprende un suceso o combinación y acumulación de circunstancias que exigen una actuación inmediata. Ello refleja no solo el entendimiento general que hemos tenido de dicho término, sino que es también cónsono con la flexibilidad que se pretende dar a las agencias para actuar ante situaciones que exigen su intervención inmediata. Así que, básicamente, cuando nosotros vemos estos reglamentos así de acción inmediata es cuando huracanes.
porque estabas viendo las noticias hace 5 días y se había formado algo por África. Y todavía no se sabía ¿verdad? Si viene o no viene. 3 días después, te dicen que va a pasar por el medio de la isla. Y claro, cuando llega, pues se va hacia el norte. Pero como quiera, o sea, hay que protegernos y hay que proteger a los ciudadanos. Los otros casos que también les recomiendo que revisen es el de Potomac versus Public Service, el de Hampton versus municipio de Ponce, el de Power versus ELA y el de San Jerónimo o Proyecto del Caribe versus ARPE. Que eso es básicamente, ¿verdad?, en cuanto a lo que nosotros tenemos de reglamentación. Mi recomendación es que ustedes se lean estos casos. Son largos. Como decía Don Miguel, en la hamaca. Váyase a la hamaca. Ahora tenemos la ventaja del iPad, ¿verdad? ¿Perdón? Ahora tenemos la ventaja del iPad, así que usted los puede bajar en su iPad y leerlos entonces con calma. Es bien importante, ¿verdad? Que usted se lea al detalle cada uno de estos casos que surgen del derecho administrativo y de estas áreas, de todas las áreas, para entonces poder ejercer una buena función en cuanto ya sea su labor de abogado litigante o como oficial examinador. Preguntas. Asumiendo que no haya tal emergencia. La agencia dice que sí la hay, pero en realidad, pues, cuando vaya a algún tribunal no la hay. Y son afectados ciertos derechos de ciertas personas. Pero una vez del reglamento surgir a la vida, sí siguen los pasos para su notificación o publicación. Okay. Desde ese momento, el reglamento es válido y solamente podrían estar siendo afectados antijurídicamente las personas que fueron afectadas antes de toda la publicación y notificación del reglamento y archivo en el Departamento de Estado y todo eso, o el tribunal diría que simplemente, aunque se hizo todo eso, no hay reglamento. Tendríamos que preguntarle al tribunal. Ok, no ha pasado. Bien. No. Pero la realidad es que va a depender. Yo entiendo que eso va, número uno. Yo como agencia, si lo justifiqué, quizá, porque también esto es bastante subjetivo. Digo, porque el ejemplo que usted puso del huracán, el reglamento ese se hizo en 2 días. Sí. Y después tengo que seguir con el proceso. Y tiene que seguir el proceso de notificación y publicación y archivo. Sigue cojo del periodo para notificar que se va a tratar de implementar un reglamento y sigue cojo de todo eso. Pero sí había una emergencia, sí se hizo y después se continuó los pasos. Ahí sería válido. Sería válido, sí, bien. Porque si existió la emergencia o presumimos que iba a haber la emergencia, porque en el caso de huracán es el ejemplo más común. Puede que se disipe a 2 millas de Puerto Rico. Exacto. Te dicen, viene el huracán y te lo presenta el mapita y todos estamos siguiendo las diferentes trayectorias. Y luego que hemos seguido esa trayectoria, que resulta que cuando ya está aquí, subió, se fue. Pues, no hay nada, o sea, eso es algo que nosotros no lo podemos controlar. O sea, aunque estemos cortos en cuanto al periodo para vistas públicas y anuncios en el periódico y todo eso, de todas maneras, debido a que la agencia entendía que podía haber una emergencia, sería válido. Sí. Bien, pues entonces, vamos a asumir que la agencia también entendía que había que hacer un reglamento para cruzar los perritos por la calle. Pues, y que se afectaron unas personas en unos 5 o 10 días. Y la agencia estaba equivocada en cuanto a eso. Pero igual que con el huracán, llevó e hizo todo lo que había que hacer después.
Habría que ver la justificación que se le dio y si el tribunal entiende que eso que planteó la agencia, la justificación, y como dice aquí, que ahora el criterio es un poquito mayor, porque este es el primer caso, o sea, por primera vez el tribunal se expresa sobre los casos de emergencia y lo que se está requiriendo. Así que yo entendería que el quantum es un poquito más. Me tienes que explicar bien por qué tú me dices que esto realmente es una emergencia, claro. Obviamente con los huracanes eso no sería el problema, porque eso estamos más que claro. Unas lluvias torrenciales también, pero cualquier otra cosa, porque yo simplemente pienso que es un issue de seguridad, pues eso tenemos que analizarlo, porque hay unos issues de seguridad y hay otros issues de seguridad. Y el poder también que tenga, ¿verdad?, la agencia para reglamentar unas áreas, tomando de ejemplo la situación que tenemos actual. Menores de edad yendo a discotecas. Entonces, lo ideal sería, y esto es opinión de Irlanda Ruiz, esto no tiene que ver nada, ¿verdad?, con lo que ha dicho el tribunal o lo que sea. Lo ideal sería que el departamento de la familia, ¿qué? Multe y los arreste y se los lleve preso. Eso es mi opinión. ¿Qué tiene que hacer un menor de 11, de 12, de 13 años bailando en la calle solo o por ahí solo? O sea, que me acusan de que estoy violando los derechos civiles, gente, perdónenme. O sea, pero, ok, son menores. Tú quieres estar en la calle, tienes que estar con tu papá o con tu mamá. Y tu papá y tu mamá tienen que ser responsables de ti. Pero nuevamente el departamento de la familia, ninguna agencia puede arrestar porque eso no está dentro de su ley orgánica y la propia ley se lo impide. Tiene que buscar auxilio de jurisdicción para poder llevar a cabo eso, incluso los desacatos y todo. Así que aun cuando yo decrete como emergencia, y yo puedo entender que esto es una emergencia, aun cuando yo decrete, mira, es una emergencia seria, los menores al garete. Pues vamos a ver el análisis que tendría que hacer el tribunal. Si yo estuviera sentada en esa banca, yo lo validaba. ¿Sí? Porque pues, también son cosas subjetivas, ¿verdad? Recuerda que dentro del derecho sí hay unas cosas, pero también quienes toman las decisiones somos ¿qué? Son personas de carne y hueso, así que también eso va a depender de la opinión. Así que, nuevamente, como lo vean esos togados que están allí, va a ser al final la decisión, pero nuevamente la justificación. Yo entiendo que esto va a estar basado, se está dando esta situación, tenemos que intervenir, esto es por el bienestar de todos, es una seguridad, y atado a unas situaciones de crimen, y atado a que los niños hay que cuidarlos, y hay que protegerlos, y el deber de patria del Estado. Quizás se pudiera, no sé si aquí habrá alguien del departamento de la familia, por si acaso, ¿verdad? Idea de gratis. Pues quizás hacer algo, ¿verdad? Para tomar una acción, controlar un poquito más, pero no es intervenir, desde mi punto de vista, no es tanto intervenir con el menor, con los padres, pues ellos son menores de edad, o sea, ¿qué está pasando con los padres? Que hay que multar a papá, y multarlo bien, bien duro, que le duela, para que de esas, pues, se asegure que su muchacho está en su casa, durmiendo a la hora que es. ¿En qué hora es? ¿Y a qué hora es? Bueno, por eso te digo, pero nuevamente un menor no debe estar, y que me llamen anticuada, pero pues también va a depender de la edad. Un niño de 11 años no debe estar sin sus padres, bueno, en ningún momento realmente. Pero a las 11 de la noche, bailando y perreando, a las 12, a la 1 de la mañana, mucho menos, o sea. Pero si no hay ley, no se puede penalizar. Hay ley, una ley de maltrato. Que no se puede penalizar en la parte criminal porque sería extremadamente amplia y eso derrota los casos criminales. Exacto, es que tenemos la situación. Usted tendría que legislar de que de ahora en adelante en Puerto Rico ningún niño puede estar fuera de la casa hasta las 10 después de las 10 de la noche o de las 9, un curfew, un toque de queda, lo que ya se han encontrado que son inconstitucionales. Ahí tenemos. Pero por eso te digo, nuevamente, pero quizás yo puedo establecer. No por Puerto Rico, por el Supremo de los Estados Unidos. Sí. Pero entonces, por eso es que a veces tenemos las situaciones que tenemos.
Pero nuevamente, y ahí tenemos entonces la otra situación que usted muy bien trae. Este reglamento, aun cuando yo esté hablando de qué, de un asunto de emergencia, entra. Por eso te dije, estoy opinando de Irlanda Ruiz. Esto no tiene que ver nada con derecho, ni jurisprudencia, ni nada. Es cómo mantener a todo el mundo en cintura. Y por eso le dice, y me van a decir que estoy violando derechos y que estoy aquello y que estoy haciendo todas estas cosas. Pero nuevamente, cuando yo quiero establecer un reglamento de emergencia o no, esos son los otros asuntos que yo tengo que ver. Que me establece la Constitución de Estados Unidos, que me ha establecido la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque quizá lo que ellos pueden tener como una emergencia real y quiera tomar unas medidas para llevarlo a cabo, después resulte que estoy entrando en unas áreas del derecho que resulten inconstitucionales y por lo tanto ni tan siquiera tengo que tomar la parte de emergencia. Estaríamos hablando aquí, mira, ya de principio es inconstitucional, sí. Sí, a manera de comentario. Hay una laguna en la ley para tratar los menores indisciplinados. No, los menores indisciplinados, con la vieja ley de menores se trataban los menores indisciplinados. Pero aquí nosotros tenemos el Estado diciendo, papá, tú te haces cargo de lo que yo como sociedad formé. Ese muchacho peleando en la calle a las 11 de la mañana. Departamento de la Familia es bien expedito, levantando el látigo contra papá y mamá, abuso institucional, maltrato institucional. Pero solamente a manera de comentario, no hay nada que trate y que reglamente las situaciones de los menores indisciplinados. Esa es una laguna que tenemos. O sea, a manera de comentario, ¿no? Sí. Para los que piensan. Pues ahí se puede reglamentar. Son áreas para yo junto con mi ley, que entró en vigor hace como una semana, la nueva ley, 16 de marzo, la nueva ley de menores, que la han enmendado tantas y tantas veces. Así que eso es un área, ¿verdad?, que se puede trabajar para reglamentar, siempre y cuando, pues, no vengan, estamos violando derechos. Iba a decir mal. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, me imagino que habrá oído que no sé si lo han llegado a hacer, pero que se han propuesto legislación a nivel de algunos estados de Estados Unidos, que cuando un menor comete un delito, se pasa ese delito al padre. Ha habido mucha controversia en eso. Yo no sé si realmente algunos estados lo han llevado a cabo, pero porque ahí está el ámbito penal, ¿no? Entonces, un menor comete un delito y es el padre el que va a pagar por eso. Eso ha sido bien controversial. Pero me estaba acordando yo, que estaba comentando con ella, la niña está de 16 años que mataron hace poquito. La familia dice que ya hace tiempo ella hacía lo que quería. O sea, ella entraba, salía de la casa cuando quería. Es obvio que los padres no podían con ella, pero yo digo, hay un caso como ese. ¿Verdad? La situación de menores es bien particular. Aquí estamos hablando de derecho administrativo, pero nada, a manera también de comentarios. Un niño de 13 años y yo papá de 40, de 30 y tanto, y yo no puedo controlar a mi hijo. Sí, se lo dejo. Sí, ¿verdad? Que son situaciones y sí, y hay unas áreas de derecho, ¿verdad? Que tienen que mejorar y hay unas agencias y nuevamente esto parte también de una responsabilidad ciudadana, pero sí, dentro de esto, incluso dentro del LLPAU como tal, hay unas áreas, la LLPAU número 1, desde mi perspectiva, ya hay que derogarla y hacerla nueva. Porque ha habido demasiados cambios en nuestra sociedad, incluyendo ahora mismo los procesos de evidencia y procedimiento civil, que aun cuando el LLPAU te diga, ay, aquí no son discrecionales, otro mito. Porque si yo como agencia soy el que estoy iniciando un proceso, y en la mayoría de los casos es la propia agencia que inicia un proceso, le tengo que dar un debido procedimiento de ley y también tengo que garantizarle, y hay unas áreas que te dicen, mira, hay una evidencia que tú no aceptas basado en los procedimientos evidenciarios, en las reglas evidenciarias, que aun cuando tú puedes ser más flexible y decir, ok, escucho esa prueba de referencia, tampoco es que estoy por ahí aceptando todo lo
lo que me dicen. Recientemente me preguntaban si me traen fotografías y vídeos como parte de la evidencia, yo como juez administrativo, ¿lo puedo aceptar o no? Y bueno, es que eso va a depender nuevamente del proceso de autenticación que ha habido. Así que, nuevamente, esto de la informalidad, ¿no? Porque ¿cómo yo me garantizo, número uno, que ese vídeo es auténtico? Esa fotografía es auténtica. ¿Quién la tomó? ¿Cuándo la tomaron? Que no ha habido, ¿qué? Una alteración. Y la foto no me habla por sí sola. ¿Dónde está el testigo que me puede corroborar esa información? Así que a manera ilustrativa, corroborativa pudiera entrar. Porque de no hacerlo así, yo tomo una decisión basada en esta prueba. Y cuando usted toma una decisión, y no se sienta mal los oficiales examinadores, cuando usted toma una decisión, el que pierda lo va a llevar para el apelativo. Siempre le gusta perder, así que no piensa que usted le está haciendo mal. Es que, claro, yo perdí, ¿para dónde voy? Si tengo el recurso, pues para el apelativo, porque yo sigo, ¿qué? Llorando. Yo sigo por ahí hasta que, a ver, ¿qué es lo que hay? Pues seguro. Y así que, pero ¿qué sucede? Si yo como oficial examinador, como juez administrativo, tomo esto en cuenta, cuando yo sé que ningún tribunal lo va a validar, me van a revocar. Así que tengo que conocer eso. Sí. En cuanto a declaraciones juradas, que también se lo he dicho administrativamente, de que abogados litigantes pues levantan en eso y en otros aspectos la cuestión de prueba de referencia. Y los casos últimos donde el Supremo otra vez se reafirma en que las leyes de procedimiento civil y de evidencia pues no aplican, independientemente de que, claro, en la búsqueda de la verdad y de cierto orden, etcétera. Pues todavía a veces hay ahí como una especie de área de penumbra. El tribunal es como la marea, ciertas áreas, tú sabes. Va a depender también de la situación, sí. Derecho a contrainterrogar, porque es un derecho constitucional, o sea, hay que confrontar ese testimonio porque un simple... Lo vamos a ver más adelante con el caso de Adelín Santiago, que uno de los planteamientos en cuanto a la revisión judicial y que ella hizo, ¿verdad? Porque fue que el juez administrativo tomó en cuenta una prueba de referencia. Y uno de los planteamientos era eso, derecho a contrainterrogar, pero lo que pasa es que sí se dio la oportunidad, o sea, todo va a ser dentro de un contexto. Yo puedo admitir una prueba de referencia en la medida en que a las personas se le haya dado su debido proceso de ley y que eso no haya sido como tal lo único que quizás yo tome en cuenta para tomar esta decisión. Nuevamente, hay que ser objetivo dentro de este proceso, conocer qué es lo que se está dando, escuchar a todas las partes. Pero si lo único por lo cual yo decidí tomar esta decisión fue a base de esta prueba de referencia y no hubo otros testigos y no hubo mayor prueba documental, pues ahí sí la decisión fácilmente me la van a revocar. Pero si se dio todo el proceso, yo puedo sí tomar unas áreas en prueba de referencia, pero a lo que voy es que con esto hay que ser bien cuidadoso, porque no es cualquier tipo de prueba, y nuevamente, por eso le traje el ejemplo de los vídeos, porque eso todavía el tribunal, ellos mismos todavía no están muy seguros cómo los autentican, aún con las reglas. Sí, pero nuevamente, yo tampoco voy a estar aceptando todo y no puedo tomar una decisión basada en un vídeo sin tener otros testigos, sin tener la oportunidad de que se le haya dado a la otra parte de contrainterrogar, o sea, algo más allá, no puede ser solamente eso. No es que no lo vayas a admitir, pero al momento de admitirlo, yo lo que le estoy sugiriendo a todos los oficiales examinadores, llevan a cabo un pequeño proceso de autenticación. Igual que cuando ustedes cualifican a un perito, que sean más informales, más flexibles, a los peritos también hay que cualificarlos. Aún en el foro administrativo, bueno, puede ser cualquiera, que diga, yo soy médico, o yo soy ingeniero, pero bueno, o yo soy ¿sabes? Soy arquitecto, soy doctor, hay que cualificarlos, ¿verdad? Soy planificadora, hay que cualificarlos y tener todas esas evidencias y depende de su testimonio, pues yo le creo o no le creo. Una preocupación. La mayoría de los oficiales administrativos, los oficiales en el proceso de adjudicación oficial, cuando leemos el contrato que tiene de servicios profesionales con la agencia, hasta qué punto, bueno, ¿dónde está atacando la parcialidad, la imparcialidad?
¿Por qué? Porque si yo estoy, a mí me pagan porque el contrato dice que yo voy a ver estas pistas también, pero aquí hay un contrato que dice que yo voy a hacer bien ideal a ti, y tú eres el que está llevando el caso. Pues, Yo tengo un oficial de examen de la policía que él es el fiscal. Yo le he preguntado, oígame, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Le dice, no, porque es que yo acabo de llamar a la persona de recursos humanos que viene a bajar con el expediente. Y yo digo, ¿y? No, porque el expediente él lo va a leer. Y yo digo, ¿y? Digo, no. Usted podrá aceptar un expediente cuando venga un oficial de la policía a someterlo como parte de la evidencia, pero si hay algo escrito por un médico, usted me tiene que traer al médico aquí. Y el médico tiene que explicarme cómo fue que llegó a esas conclusiones. Eso de que me lea y me diga que este expediente y le estoy diciendo que usted no puede estar llamando a nadie. Usted es un oficial examinador, usted tiene que esperarse. Aquí no viene, si no hay nadie de la policía, mire, ya está, se acabó la venta. Y no es que voy a llamarla, no voy a llamar a nadie. Definitivo. No, en esa área, ¿verdad? Y aquí, y aunque un poquito más adelante vamos a hablar del rol del examinador y dos casitos recientes, pero esto hay que atarlo con ética. Y yo siempre digo, yo soy primero abogada y yo tengo que cumplir con mis cánones de ética. Y hay que ser objetivo, y cuando tú estás en el rol de oficial examinador, tienes que ser objetivo. En el caso ya viejísimo, si no me equivoco, de Galleras, y no les puedo dar la cita ahora exacta, pero haciendo memoria, si acaso ahorita en el receso se los busco, se establece eso, que el oficial examinador, que es juez administrativo, tiene que sentirse libre para tomar sus decisiones. Las mismas no pueden ser coaccionadas, no pueden tomarlas por miedo a perder su empleo. Eso es lo que me establece, o sea, si bien claro, cada agencia tiene unas políticas públicas y yo no me puedo apartar de la política pública de la agencia, porque es lo otro. O sea, si yo soy una agencia que es de protección, bienestar a las personas de edad avanzada, pues yo me tengo que asegurar que pues los derechos de esa persona están, y dentro de mi decisión de oficial examinador, pues esa es la visión de la agencia, por dar un ejemplo. Pero si la persona de edad avanzada no tiene razón, no tienes razón. Un ejemplo de esto, yo trabajo en la oficina del procurador de las personas con impedimentos, y la política es que pues la protección de las personas con impedimentos, y a veces nos llegaban solicitudes. Yo no estaba en el área oficial de examinadores, estaba con abogados, pero muchos casos también se veían allí. En un momento dado nos llegó la siguiente solicitud: una persona con impedimento que solicitaba asistencia legal porque la mueblería X le había quitado sus muebles porque no había pagado, dejó de pagar. Entonces, la política pública de la agencia es defender, sí, a las personas con impedimentos por razón que te discrimen. Yo no puedo ir a ver tu caso, yo no te puedo dar representación legal porque, claro, te lo tratan de atar. Yo no pude pagar el componente. Pues como tengo impedimento, estoy en silla de ruedas, no estoy trabajando. Pues no debiste, ¿qué? Lo compraron. Porque ¿qué va a pasar? Te lo van a quitar. Si algo, la mueblería te está tratando en igualdad de condiciones. ¿Sí? A todos, con o sin impedimento, no pagas, ¿qué? Te lo quito. Nuevamente, si el caso se hubiera visto en la oficina, que hubiera traído, ¿verdad?, a esta persona a la mueblería por un acto de discrimen, el oficial examinador, la única decisión que podía tomar era, pues no, desestimo. Aquí yo no tengo jurisdicción. Número uno, no había jurisdicción para eso porque no te llega. Y aún si por algunas de esas razones, que a veces pasa, se hubiera colado, no tengo razón. O sea que, claro, sí sigo una política pública, porque es parte, y tengo que escuchar todos esos reclamos, pero no el hecho de que yo tenga que escuchar todos los reclamos porque es parte de mi política pública. Quiere decir que esa decisión va a ser a favor de esa persona, o que todas las decisiones tienen que ser a favor de la agencia. Claro, cuando es oficial examinador se resulta un poquito más difícil tú tomar decisiones en contra de la agencia. Yo fui juez administrativo de educación especial y tomé muchas decisiones en contra del levantamiento. Y eso tiene unas implicaciones que después se las digo aparte.
Así que sí, y se sancionaban a funcionarios. Pues sí, cito, funcionarios mismos de la agencia. Cité. Ajá. No llegaste a primera vista. ¿Por qué? Si todos ustedes tienen la información. Vuelvo y cito, no llega. Multa a todo el mundo. ¿A favor de qué? De estas familias. Que lo que quieren es algo simple, que a su hijo le den unas terapias. O sea, pero nuevamente, hay que seguir unas políticas públicas y esto también es cuestión de conciencia. Y claro, ahorita, más adelante, yo creo que los primeros casitos que vamos a ver en cuanto a lo que es la adjudicación, unas expresiones que se hicieron, que hizo un oficial examinador de comisionado de seguro. Si ese oficial está aquí, ¿verdad? Pues, no, esto no es personal, por si acaso, es que está en el tribunal, ¿verdad? El tribunal lo está citando, y pues ahorita vamos a analizar, ¿verdad? En cuanto a eso en específico. Si me permite, volviendo a los reglamentos, Sí. los requisitos para esa adopción de reglamento también aplicarían a reglamentos internos que no afectan al público en general, pero que sí afectan a los empleados de la agencia. No, ya eso está... Aunque la agencia diga que va a seguir la LPAO. Bueno, la agencia tiene que seguir la EPAO, pero un reglamento interno que no afecte derechos sustanciales. Porque aquí es derechos sustanciales. Porque si te fijas en corrección... Te pido. Derecho sustancial a un empleo que bajo Puerto Rico es un derecho. Bueno. Yo tengo un derecho a mi trabajo. Si tú tienes un... Claro. Bajo la doctrina actual. Nuevamente, cuando... El derecho, sí, en cuanto al derecho, sí, pero lo que pasa es cuanto al derecho laboral y las agencias, ellos sí siguen todo un procedimiento y tienen que seguir unas garantías, porque también están atados al procedimiento. Si eres empleado de ley 184 del gobierno y tienen que llevarse a cabo una investigación, o sea, que es un procedimiento bastante serio y formal y más si eres empleado de ley 45, que es el empleado unionado, pues también se sigue. Es mucho más riguroso. Así que en ese sentido, o sea, sí. Pero no puede aparecer de la nada un procedimiento. No, tiene que estar ya dispuesto en la agencia. En algún sitio tiene que estar escrito. El jefe tiene que haber hecho algún tipo, aunque sea mínimo, algún tipo de memorando, ¿verdad? Lo menos. Pero está establecido en un reglamento, todos los reglamentos de personal. Y te establece, digo. Pues ya ahorita van a ver un casito del cardiovascular. Me han dicho, no es que estamos llenando las lagunas. Digo, bueno, la llenarás con otra persona, pero con mi gente no la llena. Estamos llenando lagunas. Bueno, pero cardiovascular aparentemente... Tiene problemas, sí. Pero empezando, ¿verdad? Que allá se llevó un cantazo, que lo vimos ahorita. Se lleva ahorita. Porque no tenían, están cobrando fianza y su ley orgánica no se lo permite. Así que ya tiene varios cantacitos. Así que habría que ver, ¿verdad? Hay que ir también a su ley orgánica, que se dispone entonces los reglamentos, porque sí, en cuanto a las destituciones es todo un procedimiento y las agencias tienen que seguir un procedimiento bien estricto antes de destituir a un empleado. Seguro, pero lo que quiero estar claro es que hasta el día de hoy, lo que yo tenía entendido y lo que yo había estudiado y lo que yo había practicado, era que usted no puede estar llenando lagunas. O sea, eso de llenar lagunas, eso de que te voy a dar este procedimiento porque me di cuenta que no lo tenía escrito y tú te lo mereces. No, o sea, eso no es así. Eso tiene que seguir. Tiene que seguir el EPAO. Eso es 100% cierto.